Hola, mi nombre es Felipe de Jesús Martínez Tapia y les voy a presentar el trabajo Estudio de eventos de fondo en colisiones protón-protón con estados finales fotón y energía perdida, en la búsqueda de materia oscura. Como parte de la introducción me gustaría mencionar que cuando se busca materia oscura en el LHC se considera la información proporcionada por el foro de materia oscura de los reportes de Atlas y de CMS. Para este trabajo se utilizó aquellos que corresponden a la corrida 2. En esto se plantea el uso del modelo de materia oscura simplificado en la búsqueda de materia oscura, cuya partícula sería aquella que cumple con la estadística de Fermi-Dirac, es decir, un fermión, denotado por XD. Pero en el modelo teórico también se establecen otro tipo de partículas, aquellos que serían escalares reales, complejas, vectoriales, o que sean fermiones de Majorana. Estos van a interaccionar con los quarks por medio de una partícula mediadora, que hace su intercambio en el canal S, altas energías en colisiones protón-protón, donde se producirá un par de partículas de materia oscura, dada por su partícula y su antipartícula. En el modelo de materia oscura simplificado se hacen dos importantes consideraciones con respecto al spin de la partícula mediadora, que tenga spin 0 o spin 1. Cuando tiene spin 0, se considera que es escalar y pseudoescalar. Aquí las interacciones generadas por estas partículas mediadoras cumplen con la violación mínima de Sabor. Además, se considera que hay otra contribución cuando la partícula mediadora tiene una masa entre 200 y 400 gigaelectronvolts, en la que surgen desintegraciones por bucles de gluones, en las que están prohibidas las desintegraciones no detectables. Cuando la partícula se considera que tiene spin 1, se dice que es vector y axial vector. Aquí la universalidad del acoplamiento para el caso de que la partícula mediadora cumpla con esta característica permite de igual manera que haya una violación mínima de Sabor, evitando de esta forma las restricciones de Sabor de los quarks. Una vez teniendo estas consideraciones teóricas, ¿cómo se ven representadas al momento que se generan los eventos? Cuando se hacen las respectivas simulaciones, como se puede apreciar aquí, que se compara cuando la partícula mediadora tiene spin 0 y spin 1, en ambas simulaciones se consideró que tuvieran 100.000 eventos cada una. Además fueron normalizadas a 12.9 femtobars inversos como en luminosidad, y la masa de la partícula mediadora tiene una masa de 200 gigaelectronvolts, y la masa de cada partícula de materia oscura 100 gigaelectronvolts. Como se puede apreciar en la generación de los eventos, predomina totalmente cuando la partícula mediadora tiene spin 1, y esto se debe principalmente a que el momento que se hace la generación de los eventos y se normaliza, se considera la cross-section de cada evento. Y como se puede apreciar cuando la partícula mediadora tiene spin 0, su cross-section es de 6.148 con su respectivo error por 10 a la menos 5 picobars. Cuando tiene spin 1 es de 5.719 con su respectivo error por 10 a la menos 5 picobars, por lo que se establece una diferencia de 3 órdenes de magnitud a favor de cuando la partícula mediadora tiene spin 1. Por lo que tiene sentido que en las simulaciones se considere esta consideración, ¿no? Entonces, una vez teniendo esto, nos vamos a la parte de la metodología. Para la configuración de las simulaciones, y el programa que se empleó para estas simulaciones es MATGRAPH en su versión 3.2.0, con la Parton Distribution Function en NPDF 3.0 de ley de orden, con un acoplamiento fuerte de 0.130, dado en el set el HPDF 6.3 con este respectivo ID. También se utilizó Pythia con esta versión, Delphis y Extrude Analysis, para la lluvia de partones, hadronización y la simulación de detector. Y se utilizó Root en esta versión. Para la señal de materia oscura se importó la librería UFO, que cumple justamente que la partícula mediadora tenga spin 1 y que sea del modelo de materia oscura simplificado. Para la generación de los eventos, se modificó la RunCar para que el momento transversal de los fotones inicialmente ya fuera mayor a 130 gigaelectronvolts y una pseudorapidez menor a 2.5. Y se estableció que la masa de la partícula mediadora sea igual a 200 gigaelectronvolts y la masa de cada partícula de materia oscura sea igual a 100 gigaelectronvolts. Para los backgrounds y la señal de materia oscura, se realizó la simulación con 100.000 eventos cada una, con un centro de masa de 13 teraelectronvolts. Para obtener la gráfica para tener el corte de momento transversal de los fotones, se consideró que el background predominante era Z, decayendo un par de neutrinos más el fotón con su respectiva cross-section, que se observa aquí, el background de W decayendo a un leptón y a un neutrino y a un gamma con esta cross-section, y la señal de materia oscura con esta cross-section. Estas simulaciones fueron normalizadas a 12.9 femtobars inversos. Y cabe mencionar que los backgrounds se les hizo stack. Entonces, una vez hecho esto, se observa esta gráfica cuando se hace la escala.
Pero se puede observar que aquí no se podría observar así a simple vista dónde se puede hacer el corte, porque aquí hasta abajo se observa solo las líneas punteadas de materia oscura, porque a final de cuentas no son muchos eventos, y tiene sentido porque si no ya lo hubiéramos detectado. Pero cuando se hace un ligero zoom, se puede observar que a valores mayores de 170 gigaelectronvolts ya empieza a predominar la señal de materia oscura que la del background. Entonces, ese sería el valor que utilizaríamos para el corte en el momento transversal de los fotones. Pero el modelo de materia oscura simplificado también establece que puede haber una variación en la masa que tendría la partícula mediadora, yendo de 100, 200, 300 hasta 1 teraelectronvolt, o incluso más. Pero aquí se hizo la variación de la masa de la partícula mediadora de 400, 600 y de 100 gigaelectronvolts, aparte de las 200 gigaelectronvolts que ya se había hecho previamente, siendo la masa de la partícula de materia oscura la mitad de esta masa. Esta gráfica se hizo únicamente con el propósito de confirmar que tuviera sentido y se confirmara que el corte fuese a valores mayores a 170 gigaelectronvolts. Y como se puede observar, justamente a valores mayores de 170 gigaelectronvolts, las señales indiferentes de la masa del mediador y la masa de la materia oscura predominan con respecto a la señal del background. Entonces, una vez teniendo ya que el corte es a valores mayores a 170 gigaelectronvolts, se puede aplicar el corte a los datos del momento transversal perdido, tanto del background como de la señal de materia oscura. Para esta gráfica se consideró aquellas en las que la masa de la materia oscura sea de 100 gigaelectronvolts y la masa de la partícula mediadora de 200 gigaelectronvolts. ¿Por qué? Porque al final va a ser indiferente, pero también se seleccionó por la cross-section, que es de las que tiene mayor. Entonces se obtiene este gráfico, y lo importante de esta gráfica es que se puede apreciar que sí hay valores en los que predomina la señal de materia oscura que la del background. Entonces lo que más importa es que esto nos va a ayudar a tener una idea de dónde podría verse un corte, o más bien que el corte del momento transversal de los fotones a valores mayores de 170 gigaelectronvolts ahora hay que aplicarlo a valores reales, que es justamente lo que sigue en este trabajo. Pero como conclusión se puede decir que, comparando los resultados con los obtenidos por la colaboración del CMS en el trabajo en el que se utiliza el estado final igual a un fotón y energía perdida, el corte aplicado por la colaboración para el momento transversal de los fotones es para valores mayores a 175 gigaelectronvolts. En el caso en el que se obtiene por medio de los datos graficados es de 170 gigaelectronvolts. La cantidad de eventos de los background después del corte del momento transversal perdido de los fotones en el momento transversal perdido es que en el background de Z hay una simulación de en la simulación nos da 250 eventos, mientras que la colaboración nos da 215 eventos más menos 32. Y en el background de W la simulación nos da 184 eventos y la colaboración nos da 57.2 más menos 8 eventos. Entonces, hay un acercamiento, sí, pero ahora hay que ver justamente que el corte de valores mayores a 170 gigaelectronvolts, justamente como se ve en datos reales. Y pues bueno, estas serían mis referencias y muchas gracias por su atención.